Apple es actualmente la empresa más valiosa del mundo, reconocida a nivel global por la excelencia de sus productos y por las comodidades que ofrece a sus trabajadores enfocados en el desarrollo e innovación de nuevas tecnologías. Pero existe una segunda cara de la empresa, una que se oculta al otro lado del mundo y que refleja las duras condiciones laborales que viven los trabajadores dedicados a la manufactura y ensamblaje de sus equipos. Lo cierto es que, en la actualidad, miles de jóvenes en China trabajan en condiciones muy exigentes. Incluso existen relatos de personas que afirman haber trabajado más de 300 horas mensuales. Cuando se mencionan estas historias, Apple históricamente se ha escudado en que técnicamente no son sus trabajadores, ya que la cadena de montaje de iPhone, Mac y iPad está tercerizada. Por lo tanto, Apple no estaría directamente vinculada con estos reclamos. La mayoría de las tercerizaciones de Apple terminan en manos de la empresa taiwanesa Foxconn, el mayor fabricante de componentes electrónicos del mundo. Solo en China, esta compañía cuenta con más de 1 millón de trabajadores que realizan tareas repetitivas día y noche, llegando a comer, dormir y bañarse en las mismas instalaciones de la fábrica. Entre los hechos más conocidos de Foxconn, muchos recuerdan la ola de suicidios ocurrida en 2010, cuando 18 empleados dedicados a producir iPads decidieron quitarse la vida dentro de las propias instalaciones de la planta ubicada en Pekín. Este episodio fue considerado en todo el mundo como una consecuencia de la presión y el estrés laboral, salvo para la empresa responsable, que minimizó lo ocurrido y aseguró que los motivos habían sido problemas personales. Voceros de la compañía incluso manifestaron que 18 casos de este tipo era un número que se encontraba dentro de lo normal, considerando que la planta de Pekín cuenta con casi 500,000 de trabajadores. Otro episodio llamativo ocurrió en 2012, en la planta de Taiyuan, donde 5,000 empleados comenzaron a pelearse dentro de la fábrica. Aunque la planta se dedicaba en gran parte a la manufactura de piezas automovilísticas, en aquel momento también producía componentes para el iPhone 5. Una vez controlada la situación, desde Foxconn aseguraron nuevamente que el conflicto se había producido por problemas personales. Al tratarse de una empresa tan reconocida a nivel mundial y tan cuidadosa de su reputación, es muy poca la información que logra salir desde dentro de estas fábricas. Además, la industria tecnológica en China goza de una importante seguridad jurídica, algo fundamental para un país que siempre busca atraer nuevos inversores. Aún así, gracias a cámaras ocultas y entrevistas con informantes anónimos, medios de comunicación de China y de otros países lograron obtener datos que exponen un nivel de explotación grave. Según el relato de un joven estudiante de periodismo que se infiltró en una de estas fábricas, lo peor de todo es el aburrimiento de tener que repetir siempre la misma función. Y al mismo tiempo, esa monotonía es precisamente la clave del éxito de este modelo de negocio. Al tratarse de tareas tan simples como soldar un componente o atornillar una placa, la empresa puede contratar personal muy poco calificado, lo que permite mantener salarios muy bajos. Ante cualquier reclamo o infracción cometida por un trabajador, la empresa sabe que siempre podrá reemplazarlo por otra persona. Según este joven, cuando hace falta realizar horas extras, te obligan a hacerlo sin previo aviso, aunque oficialmente, esas horas deberían ser voluntarias. De todos modos, son pocos los trabajadores que no quieren hacerlas, ya que el trabajo contempla jornadas de 9 horas, pero con ese horario apenas se alcanzan salarios cercanos a los $300 mensuales, muy por debajo del coste de vida de las ciudades. En cambio, quienes logran hacer 20 horas extras por semana pueden llegar a ganar el doble. Por eso no resulta raro ver a los trabajadores salir a altas horas de la noche, dormir unas pocas horas, levantarse y repetir la rutina al día siguiente. La mayoría del personal vive en enormes edificios construidos estratégicamente cerca de las fábricas. Lejos de ser apartamentos cómodos, funcionan como pensiones compartidas, habitadas por decenas de trabajadores. Incluso existen casos en los que todo un edificio comparte instalaciones sanitarias que no son suficientes para garantizar la higiene de los residentes.
Según una investigación, en algunos de estos complejos hay una ducha por cada 59 personas, algo alarmante, sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de un caso aislado. Por su parte, Apple asegura que no trabaja ni se vincula con empresas que maltratan a sus empleados y que ese es uno de los requisitos exigidos a cada fábrica que terceriza sus productos. De hecho, en 2012, gracias al contrato de Apple con Foxconn, los salarios de los trabajadores aumentaron entre un 16 y un 25%, y además se exigió la incorporación de 100,000 trabajadores más. Esto permitió relajar un poco la carga laboral y ofrecer algo más de tiempo libre. Lamentablemente, pese a eso, las condiciones laborales siguieron siendo precarias. Y, aun con todas las críticas, Apple siguió batiendo récords de producción, alcanzando alrededor de 800,000 iPhones por día, una cifra que incluso se estimaba que pronto llegaría al millón, dado que las ventas de la compañía no dejaban de crecer. Pero también sería injusto decir que todo lo relacionado con la producción de Apple es negativo. En la actualidad, trabajar en los talleres de Foxconn es uno de los primeros empleos que consiguen muchos chinos que emigran desde zonas rurales pobres hacia las grandes ciudades. Muchos trabajadores han asegurado que podrían permitirse vivir en lugares más cómodos, pero prefieren ahorrar dinero para pagar estudios universitarios o ayudar a sus familias. Además, estas grandes fábricas han dado vida a pequeñas ciudades que con el tiempo fueron apodadas Apple Cities, ya que crecieron alrededor de los centros de producción de la compañía. Eso significa que, además del casi 1,5 millones de trabajadores que emplea esta gigante internacional, cientos de miles de personas más viven indirectamente gracias a estos centros de producción intensiva. En cuanto a las condiciones materiales, por lo general la iluminación, la calefacción y los elementos de seguridad e higiene cumplen con las exigencias impuestas por el gobierno chino y por la propia Apple, que sostiene que nadie trabaja en condiciones infrahumanas. El problema, según esta visión crítica, es otro. Que para alcanzar un salario digno, muchos trabajadores deben pasar la mayor parte del día dentro de la fábrica. A esto se suma un nuevo desafío. En los últimos años, muchas plantas de Foxconn comenzaron a incorporar cientos de robots con el objetivo de automatizar buena parte del proceso productivo, lo que podría provocar que a largo plazo miles de personas pierdan su trabajo. Por ahora, la enorme demanda de productos Apple sigue siendo suficiente para evitarlo. Sin embargo, cuando baja el ritmo de producción, los trabajadores ya no tienen acceso a tantas horas extras, y eso afecta directamente a sus ingresos. En ocasiones, esta reducción de horas extras les genera retrasos en el pago de alquileres y deudas, afectando indirectamente a toda la economía de las llamadas Apple Cities.